expectativa de un empleo hizo que la mañana del jueves convocara la presencia de miles de capitalinos que abarrotaron las instalaciones de la vía olímpica de esta capital en busca de una de las 400 plazas que varias empresas ofrecieron en la octava Feria del Empleo preparada por la Secretaría del Trabajo. La octava feria, la segunda en la capital, avanza en el marco de la Fuerza de Tarea de Empleo y el respaldo de unas 37 compañías con propuestas concretas para una mano de obra constituida por jóvenes provenientes de diversos puntos de la capital. Datos del Instituto Nacional de Estadística señalan que la población económicamente activa en 2018 asciende a 4.100.000 hombres y mujeres. Considerando las estadísticas laborales, más de 3.800.000 tienen trabajo, en su mayoría varones. Mientras del otro lado, más de 270.000 están desocupados. Entre estos, más de 206.000 son jóvenes en edades comprendidas entre 15 y 35 años de edad. Situación por la cual el sector público impulsa iniciativas como el programa Honduras 2020, apoyo al sector de la micro, pequeña y mediana empresa, además de las plazas temporales con el programa Con Chamba Vivís Mejor y Ferias del Empleo, impulsada por la Secretaría de Trabajo y el sector privado nacional. Al respecto, Mario Cafati, subsecretario de la MIPYME, declaró que está en marcha la Estrategia Regional de Articulación Productiva MIPYME, que genera oferta exportable e incorporar valor agregado a productos agrícolas como marinos. El programa contribuye con el crecimiento económico sostenido e inclusivo, genera empleo, la industrialización inclusiva sostenible y fomenta la innovación en cadenas productivas como en el rubro de la pesca, en la que participan El Salvador, Costa Rica, Panamá y Honduras como principales actores en este rubro en el mercado regional. El ámbito de las ferias de empleo ha permitido colocar a connacionales en más de 8.000 puestos de trabajo y al final del año la expectativa es mucho mayor, ya que sube actividad económica en ese periodo, aseguró Carlos Madero, titular de la Secretaría de Trabajo. La feria nos da movilidad de trabajo y, sobre todo, es gratuita y el buscador de empleo puede entrevistarse directamente con la empresa, agregó Madero. La oferta de puestos laborales de esta jornada en la Feria del Empleo incluyó la demanda de personal de atención al cliente para restaurantes, vendedores, gerentes de piso a gerentes de operaciones, entre otros. Los connacionales tienen la opción de desarrollar el emprendedurismo a partir de una microempresa con financiamiento público-privado y capacitación del Instituto Nacional de Formación Profesional. Las ferias de empleo se han llevado a cabo en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, Choluteca y La Ceiba y se prevé extenderlas a otras partes del país. Para el Foro La Entrevista les informó Ivette Buldes y Leila Bendaña. ¿Qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a este su Foro de las Mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros hoy viernes 13 de julio. Hoy vamos a hablar de un tema bastante amplio, con muchas ramificaciones. Hoy vamos a hablar del impulso al sector MIPYMES, generación de empleo y cómo estas dos estrategias se pueden concatenar, cómo se pueden definir con un nuevo sistema de acceso al crédito. Es importante, vimos ese reportaje sobre esta Feria del Empleo, ya vamos a ampliar con uno de los invitados sobre esta actividad, pero vimos cómo llegó la gente. La gente está motivada a buscar un empleo, desde luego. No hay, como se dice coloquialmente, cama para tanta gente. Así que si alguien no logra un empleo, puede desde luego definir una iniciativa propia. Debe de definir un emprendedurismo. Y por eso también vamos a hablar de un nuevo sistema de acceso al crédito para fomentar este tipo de actividades y que la ciudadanía, la población que no tiene una oportunidad de trabajo, pueda autogestionar una actividad productiva en nuestro país. Muy bien, vamos a presentarles nuestros invitados de esta mañana. Inicialmente les presento al ministro del Trabajo. Está con nosotros el ministro Carlos Madero. Buenos días, ministro, ¿cómo está usted? Buenos días. Lo vimos bien afanado ayer en esa Feria del Empleo. Sí, muchas gracias por invitarnos. Yo creo que el tema del empleo hoy por hoy es el punto más álgido, más importante que la ciudadanía hondureña tiene. Y yo creo que estamos haciendo todo un esfuerzo articulado. Ayer pudimos ver una feria de empleo muy bien organizada, con participación de la ciudadanía, una muy buena participación del sector privado y con un componente nuevo en las ferias de empleo que tiene que ver con todo el tema de acceso al crédito, que creo que vale la pena
que hoy el pueblo hondureño, gracias a su invitación, pueda saber hacia dónde vamos y qué representa el nuevo esquema de acceso al crédito que tendremos. Desde luego, ya vamos a ampliar, ministro, sobre ese importante tema. También nos acompaña Carlos Gunter, él es director de Crédito Solidario. Carlos, buenos días, ¿cómo está usted? Mucho gusto, Guillermo, placer saludarlo y gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí compartiendo con usted. Y bien lo decía, efectivamente, el tema de la generación de empleo también pasa por el fomento y el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, gestión que se ha venido haciendo de parte del presidente Juan Orlando desde que estaba en el Congreso Nacional y todo lo que ha sido el estamento de su gobierno, en fortalecer la competitividad y sobre todo el acceso al financiamiento, el acceso al crédito. Muchos de los componentes que nosotros vemos y las necesidades que tienen las pymes suele ser asistencia técnica, acceso a financiamiento y estrategias de comercialización. Y es así como hemos venido trabajando en esas tres áreas, intensificando el esfuerzo en el tema del acceso al financiamiento, que hoy por hoy ya representan solo por parte del programa presidencial Crédito Solidario más de 1.100 millones en desembolsos hacia este sector. Muy bien, gracias Carlos y bienvenido. También nos acompaña el señor Peter Fleming, director ejecutivo del programa Honduras 2020. ¿Cómo está, Peter? ¿Cómo está, Guillermo? Buenos días. Pues muy agradecido de estar acá y compartir con nuestros invitados, porque definitivamente el tema de empleo es un tema de prioridad nacional. Creo que el tema también del impulso a la MIPYME debe ser fundamental, porque a través de la MIPYME podemos empezar a generar muchísimo más empleo a través de poder reforzar toda la cadena productiva, de poder generar una mejora digamos, en el día a día económico del hondureño, que es al final el objetivo que tenemos todos, y que obviamente que podamos generar ese incentivo a la gente a que podamos ser más creativos, a que podamos generar mayores oportunidades. Y principalmente hoy uno de los temas más importantes que tenemos a través de las ferias de empleo es que las personas tienen esa capacidad de poder sentarse con una empresa, aplicar directamente y tener esa oportunidad de poder ser elegido para esto. Sin embargo, también hay muchos retos que tenemos todavía que enfrentar, temas de capacitación, de educación, y creo que son importantes que tenemos que señalar también, que necesitamos los hondureños educarnos un poco más y obviamente prepararnos. Y también nosotros tenemos que generar todas las facilidades para generar esa educación y esa capacitación. Muy bien, gracias Peter. Ministro, algunos definen esta acción o esta estrategia de generación de empleo como un camino cuesta arriba, pero estuvimos viendo las imágenes de esa feria del empleo, una de las tantas que ha hecho el gobierno de la República, y vemos motivación de parte de las personas que buscan un empleo. ¿Cuáles son los resultados de este tipo de actividades? Sí, bueno, efectivamente hemos tenido 8 ferias en lo que va del año, sobre todo con la participación del sector privado del programa Honduras 2020 también, que ha estado acompañándonos. Estas 8 ferias han habido al menos 3 en San Pedro Sula, hemos tenido 2 en Tegucigalpa, hemos tenido en La Ceiba, hemos tenido en varios lados del país, en Choluteca. Esto lo que nos permite es una movilidad en el mercado de trabajo, porque lo que hace es que estas ferias tienen la particularidad que ponen directamente a los empresarios en contacto con los buscadores de empleo. Sabemos y estamos conscientes que el problema de empleo es un problema realmente grande, y tenemos en esta fuerza de tarea que ha creado el presidente Hernández una diversidad de productos muy variados. Recordemos que no todas las acciones o los programas de empleo abarcan a todo el conglomerado de la sociedad, sino que hay que tener productos específicos y medidas específicas para diferentes mercados. Por ejemplo, no es lo mismo el mercado de trabajo de San Pedro Sula que el de Tegucigalpa. Por ejemplo, el mercado de trabajo de San Pedro Sula es un mercado de trabajo que está sumamente orientado a la producción, a la industria. El mercado de Tegucigalpa está completamente orientado a los servicios. Esas son realidades que se ven en el país, y obviamente eso hace que la estructuración de estas ferias de empleo tengan que ir combinando los diferentes tipos de puestos de trabajo. Ayer, por ejemplo, tuvimos una feria muy ordenada. Tuvimos un poco más de 420 plazas de trabajo las que tuvimos ayer en la feria, y tuvimos una participación de casi 1.500 personas que pudieron asistir. Pero ayer metimos un componente nuevo en las ferias. Primero era
por un lado estaban todas las empresas que estaban con nosotros con las plazas de trabajo y por otro lado teníamos una línea de programas de gobierno de acceso al crédito y de formación y atención a micronegocios como Crédito Solidario, estaba el primer piso de Banprovi, estaba el Instituto Nacional de Formación Profesional, teníamos al Instituto Nacional de la Juventud también, de tal forma que el buscador de empleo pudiese ir a una plaza de trabajo, ¿verdad? Y después también entrar a un programa de estos programas que vamos a hablar de acceso al crédito. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estructuramos este tipo de ferias, hay cosas que uno nota, yo creo que es bueno decirlo cuando uno lo hace. Uno se da cuenta, por ejemplo, del nivel de requerimientos del mercado de trabajo y, como decía Peter, también lo que falta en el tema educativo, ¿verdad? Por ejemplo, ayer tuvimos unos casos que son reales, de que pasó en la feria. Por ejemplo, teníamos unas plazas de trabajo para docentes bilingües ayer, ¿verdad? Usted miraba la fila de plazas de trabajo para docentes bilingües y hubieron ratitos del día, varios ratos del día, que estaban solas. Por otro lado, teníamos las plazas, por ejemplo, plazas de encargados de bodega, por ejemplo, y miraba la fila totalmente llena, ¿verdad? Y esto yo creo que debe darnos un mensaje muy importante. La formación y el estudio puede ser la variable más importante en el mercado de trabajo. Eso es algo que lo vemos. Por ejemplo, también nos pasó con otros de los puestos. Teníamos una empresa que tenía muchos puestos, por ejemplo, de carga pesada, de las personas que manejan camiones y carga pesada. Nos costaba conseguir candidatos para camiones de carga pesada. Y teníamos otras empresas donde, por ejemplo, se pedía un perito mercantil de repente y había cualquier cantidad de gente para entrar a ese tipo de plazas. Entonces, yo creo que esto es muy importante porque también nos va a permitir, estas ferias nos permiten ir mapeando exactamente qué es lo que requiere el mercado de trabajo, ¿verdad? Hacia dónde vamos a apuntarle. Por ejemplo, con el tema de carga pesada, ya vamos a tener un programa muy importante en tema de carga pesada porque tenemos una sobredemanda de personal de carga pesada y se encuentran realmente pocos motoristas que están haciendo esto. Entonces, pero al final de cuentas, también uno mira y nota en estas ferias, por ejemplo, cuál es el comportamiento del buscador de empleo. Mire, cuando uno va a una feria es como cuando uno entrevista. Ese es el primer momento en el que una persona se pone en contacto con el empleador. Esto es tan importante porque el empleador, su primera visión de ese trabajador es la que va a decidir en un gran porcentaje si esta persona va a entrar o no va a entrar a la empresa. Mire, si usted va peludo, con chores, va con camisetas así todas destartaladas, probablemente el empleador no le vaya a tomar la seriedad que le debería tomar. Y ayer, por ejemplo, en la primera feria miramos mucho de estas cosas. En la primera feria miramos la gente que iba, hay unos como que iban como que se acaban de levantar, ¿verdad? Pero en la de ayer no. En la de ayer la mayoría de la gente iba bien vestida. Ya entró como en la dinámica de lo que es un mercado de trabajo, porque las ferias, cuando las trabajamos con el 2020, hacemos que los empleadores estén ahí. Entonces, en vez de ir a buscar a una persona del servicio de empleo, van a buscar directamente, van a entrevistar con los gerentes de recursos humanos de las empresas. Ahí estaban ayer, ¿verdad? Entonces, eso da la posibilidad, obviamente, de entrar a un proceso de selección. Ahora, los procesos de selección que se hacen después ya son internos de las empresas. O sea, cada empresa tiene un sistema de selección distinto, dependiendo del tipo de puesto, pero la gente tiene esta gran oportunidad de poder hacerlo. Yo creo que ha sido una muy buena experiencia, porque también nos da un termómetro las ferias. Mire, este año hemos tenido 8 ferias. Habíamos tenido años en los que solo podíamos tener una feria. Hubieron años en los que no pudimos montar ni una feria.
y este año hemos tenido realmente un comportamiento bastante movido. No significa que ahí está todo el problema del empleo. El problema del empleo realmente es muy grande, ¿verdad? Pero sí es una posibilidad que el gobierno está poniendo, y estamos haciendo un gran esfuerzo en diferentes programas para poder crear este tipo de estructuras que ya sabemos que hay mucha gente que las visita, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos las ferias de San Pedro Sula, vamos a ver que una gran cantidad de las plazas, normalmente San Pedro Sula tiene más plazas que la feria de Tegucigalpa. Y normalmente San Pedro Sula tiene más del doble de plazas que tiene Tegucigalpa. Así es. Y eso, fíjese que eso nos dice a nosotros el comportamiento del mercado de trabajo. Mire, si usted mira el mapa de cómo las tasas de desempleo se cuantifican en el país, se va a dar cuenta que San Pedro Sula es la ciudad que tiene la tasa de desempleo más baja y Tegucigalpa tiene la más alta. Y cuando usted hace las ferias de empleo, se va a dar cuenta que es casi una radiografía, porque San Pedro Sula, por ejemplo, si yo tengo una feria de 400 plazas, o 400 o 500 en Tegucigalpa, la de San Pedro Sula va a tener 1.200, o va a tener 1.500. Y cuando usted mira las tasas de desempleo, va a ver que es el mismo comportamiento, ¿verdad? Normalmente la de San Pedro Sula es la mitad de la de Tegucigalpa. Es bien interesante porque se nos empieza a reflejar así en chiquito lo que representa el mercado de trabajo. Ahora, hay un tema que es trascendental en la política del gobierno de aquí en adelante. Y cuando decimos trascendental es que efectivamente le vamos a poner, como decimos los hondureños, todas las ganas a esto. Ahorita estamos estructurando lo que es el nuevo sistema de acceso al crédito. Mire, eso va a ser la columna vertebral de la política de empleo del presidente Hernández, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros inyectamos capital, y capital acompañado por asistencia, estamos completamente seguros que aquella empresa que es pequeña, imagínense que más del 52%, casi el 53% de las empresas de Honduras son microempresas entre 0 y 10 trabajadores. No estamos hablando de MIPYMES, estamos hablando de microempresas. O sea, ahí está, por así decirlo, el mayor empleador del país está en la microempresa. Entonces, haciendo un análisis con todo el gobierno, con el gabinete, con el presidente, decíamos, bueno, lo que necesitamos es empezar a darle oxígeno a estas micro, porque ya tenemos un ejemplo importante, que yo creo que Carlos Gunter me va a poder acompañar y poderlo hacer más grande. Este año empezamos a tener los primeros beneficiados de crédito solidario que empezaron a entrar al sistema formal. Y tuvimos unos eventos al inicio de año con el presidente de eso. Y cuando pasábamos una encuesta y les preguntábamos a la gente cómo empezó y cómo está ahora, nos dimos cuenta que el que tenía un trabajador o era un trabajo familiar, ahora tiene 5. O el que tenía 4, ahora tiene 10. ¿Verdad? Y todo pasa por el acceso al crédito. Entonces, empezamos a hacer una reforma y una estructura nueva de cómo las personas pueden ir creciendo, porque el problema del acceso al crédito no solamente está en que yo no tenía acceso al capital, es que también de repente yo tengo destruido mi récord crediticio, entonces nadie me presta porque yo estoy completamente destruido. Entonces hay que empezar a hacer un programa, que lo vamos a ampliar más, de cómo empiezo a construir de nuevo mi récord crediticio. Y eso efectivamente genera mayores capitales. Entonces, lo que le vamos a apostar es que el que tenemos chiquito crezca. Y si sabemos que la mitad de las empresas de Honduras son chiquitas, y esas chiquitas, aunque solo representen un trabajo, me pueden representar más trabajo que todo el conglomerado de las empresas que existen. Entonces, ya ayer, por ejemplo, tuvimos en la feria una ventanilla de Banprovi. Banprovi, hace una semana y media, creo que fue, más o menos, una semana, aperturó la primera agencia de Banprovi de primer piso. Que lo que quiere hacer esta agencia
no es venir a competir contra la banca normal. Es más bien servir como un incentivo para que nosotros demos más acceso al crédito para los pequeños y para el sector productivo, y también el sistema financiero empiece a verlos, porque mire, hemos descubierto en cosas de éxito con crédito solidario que los pequeños y los pobres también pueden ser negocios para el sistema financiero. Eso es una realidad, ¿verdad? Entonces, hacia ahí nosotros vamos a ir realmente apuntando, ¿verdad? Porque esto es una combinación. Y por el otro lado, el 2020, que es un programa de atracción de inversiones a escalas muchísimo más grandes. Entonces, como usted mirará, tenemos una política que va dirigida con las micro y tenemos otra política de atracción de inversiones a lo que está afuera, que ahí Peter nos puede hablar de muchas de las cosas que están pasando, ¿verdad? Pero es ya una articulación y una política muy bien concebida de cómo el Poder Ejecutivo, el gobierno, el presidente Hernández está viendo hacia dónde vamos. Muy bien, gracias, ministro. Carlos Gunter, amplíenos un poquito más sobre este sistema de acceso al crédito y cómo fomenta o va a fomentar la actividad de la microempresa. Dice que esta iniciativa comienza con esa visión del presidente Juan Orlando y una emprendedora por excelencia como es la abogada García en el tema de emprendimiento hacia las mujeres. En su inicio, el presidente lo que identificamos es que gran parte de los microempresarios estaban excluidos de acuerdo del acceso al financiamiento. Y nos planteamos entonces el cómo poderlos atender. Y es así como nace el programa presidencial Crédito Solidario desde el 2015. En su momento, y el programa está enfocado hacia el microempresario, hacia aquel más necesitado, aquel incluso que no tiene un trabajo y que ahorita estamos hablando del tema de formación también, de las competencias, pero sí tiene la idea de un negocio y sí puede desarrollar un negocio. Y algo que hemos aprendido en el tema del sector de la micro, pequeña y mediana empresa es que no existe negocio pequeño. A veces las ideas o el alcance que nosotros mismos le queramos dar es donde se nos queda, si pequeño o grande. Presidente, desde que inició, ¿se acuerdan ustedes con el tema de la tortilla? Podemos iniciar una señora que ha comenzado con nosotros con un emprendimiento de hacer tortillas, donde su capital de inversión no supera ni los 3.000 empiras. Pero esta señora, una vez que arranca, inicia ese proceso y después no solamente está ella, sino que incluye a su hija o a otra persona más, a un familiar. Ya son 2, ya son 3, ya son 4. Ya no solo es un puesto de venta, son varios puestos de venta. Ya no solamente tiene la venta de la tortilla ahí en su casa, sino que ahora va y vende a restaurantes, va y vende a otros negocios. Entonces, usted podrá ver qué potencial puede desarrollar. Y así como ella, todos los emprendimientos y todos los emprendedores tienen oportunidad de crecimiento, y es lo que hemos visto. La plataforma del programa de acceso al financiamiento que ha instruido el presidente Juan Orlando, precisamente consiste en que diseñemos mecanismos, que diseñemos productos financieros que den respuestas a los diferentes emprendedores. Una de las grandes diferencias que tienen estos productos financieros que estamos desarrollando desde Crédito Solidario y ahora con Banprovi es crear precisamente esa sinergia. No se trata de competir. Estos programas no están compitiendo con la banca normal. Al contrario, estamos sirviendo de plataforma de inclusión financiera porque diseñamos productos que se ajustan a las realidades de los microempresarios. Por ejemplo, tenemos productores del agro a los que estamos financiando. Anteriormente usted miraba a estos microempresarios o a estos pequeños productores, estoy hablando de una manzana o una tarea incluso, donde su crédito se le daba para 6 meses, pero con cuota cada mes. Pero si él va a sembrar hortaliza, imaginémonos repollo, y su producción viene a salir al tercer mes, al cuarto mes, ese señor en los primeros 2 o 3 meses ya lo pusimos en la central de riesgo. ¿Por qué? Porque no nos pagó y no había manera que nos pagara porque su producción no le permite generar ingresos sino hasta el cuarto mes. Entonces en eso consiste el programa presidencial Crédito Solidario, que nos permite diseñar productos que van a esa realidad, ajustados. Entonces facilitamos recursos para la siembra, facilitamos recursos para mantenimiento y lo que es toda la infraestructura, equipo, inversión, capital de inversión, capital de trabajo. Y todavía tenemos un segundo empuje que
aunque le hayamos dado el primer capital de trabajo y él está en un proceso de venta, de comercialización de su producto, nosotros ya le estamos facilitando el siguiente desembolso para que esa tierra no esté ociosa, sino que inmediatamente ya inicia su segundo ciclo de producción. Es así como está funcionando. Lo otro es que hay microempresarios, y lo voy a decir, el microempresario, y nosotros lo categorizamos, son los héroes de Honduras, los verdaderos héroes. Arriesgan todo, arriesgan su casa, su patrimonio, a cambio de un emprendimiento que nadie le garantiza que le va a ir bien. Sin embargo, ese entusiasmo y esa idea, y que nos ha demostrado que Honduras es emprendedor por excelencia, entonces vamos apoyándolo con asistencia, asesorándolo para que ese emprendimiento sea exitoso. Esa es otra característica que tiene la plataforma de acceso a financiamiento, y es que todo emprendimiento que lleva financiamiento va con asistencia técnica. Esa es la administración del riesgo que nosotros estamos haciendo. Porque un emprendedor que lo aseguramos que se incrementen sus ingresos, entonces tiene capacidad de pago y responde. Y es precisamente lo que hemos visto. Imagínense, le mencionaba desde el inicio, 1.100 millones en manos de microempresarios. Le cuento que el promedio de estos créditos anda entre 7.000 y 10.000 lempiras. Y el tema de recuperación, si yo hablo de más de 1.100, han sido más de 740 millones pagados por estos microempresarios. Entonces, cuando le ayudamos a generar ingresos, entonces aseguramos el comportamiento de pago. Y cuando él ya tiene varios meses de estar trabajando con nosotros, lleva años, entonces va reconstruyendo su récord crediticio. Y ya el programa lo traslada a las diferentes instituciones financieras porque él ya es un buen sujeto de crédito y el sistema también lo está observando. Su récord va en la central de información crediticia y se está viendo ese comportamiento puntual de buena paga. Aparte de eso, que va en crecimiento sus montos. Hablaba el ministro Madero que cuando arrancamos el programa, arrancamos con estos créditos de 5.000, de 10.000. Hoy, en tercera fase, ya microempresarios que arrancaron con 5.000 lempiras, estamos otorgándoles 200.000 lempiras, 500.000 lempiras de capital de inversión, gente o empresas de economía social, empresas asociativas campesinas que estaban accesando a más de 7 millones de lempiras entre capital de inversión y capital de trabajo. Entonces, en esto consiste realmente la estrategia del presidente, donde, como mencionaba bien el ministro, arrancamos con 1 o 2 empleos por cada uno de estos emprendimientos y una vez que arranca el dinamismo de este emprendedor, explota en que 10, 15, 14 empleos y hay un derrame porque no solamente entra él como microempresario, sino que incluye a la familia. Y otra cosa muy importante que se da en el tema de los microempresarios es el encadenamiento. Se van enlazando entre los proveedores, el que comercializa, el que transporta, el que empaca. Es muy interesante todo el dinamismo que se logra. Por eso es que decía el ministro Madero que gran parte de la estrategia para la generación de empleo va a enfocarse precisamente en ese fortalecimiento a la competitividad de la micro, la pequeña empresa, que va a pasar con asistencia técnica, con acceso a financiamiento. Muy bien, gracias Carlos. Peter Fleming, ¿cómo define usted esta nueva línea de sistemas de acceso al crédito y cómo se incorpora a esta estrategia bastante novedosa del programa 2020? Pues mire, buenos días Guillermo, ya como le digo a mis compañeros, yo creo que es importantísimo el hecho de que, y como bien decía Gunther, el emprendedurismo es la base muchas veces del desarrollo económico de un país porque ahí se empieza a generar un empleo y obviamente se empieza a generar actividad productiva. Sin embargo, siempre, y se da casi el 80%, 90% de los emprendedurismos, no se logran por falta de financiamiento. Porque obviamente, si usted es un emprendedor y va a la banca comercial normal, pues obviamente cuando ve la lista de requisitos, pues ahí nomasito queda ahuyentado. Entonces la gente a veces pues dice, no puedo accesar a esto, balances auditados, yo no tengo toda esa información. Entonces creo que estos programas lo que vienen a ofrecerle a ese emprendedor es la oportunidad de emprender una idea, de ser la suficiente, de apoyarlo en esa etapa tan importante que es comenzar un negocio. Y obviamente los resultados se van viendo en la medida que esa empresa va creciendo y va generando ese empleo. Y uno a uno se pueden ir construyendo muchísimos empleos. Ahora, ¿cómo están entrando dentro del programa Honduras 2020? Si lo vemos, tenemos 6 sectores priorizados. Esos sectores, principalmente hay sectores que le afectan directamente y que van directamente a la economía del hondureño, como es, digamos, la agroindustria, el agronegocio.
Y ahí es donde se está generando muchísimo empleo a través de este crédito solidario, de crear pequeñas cooperativas, incluso programas como la Feria de la Empirita, donde se le está pasando, por ejemplo, del campo a la mesa, o del campo, porque de esa forma estamos generando emprendedurismo, empleo y estamos facilitando. Yo creo que uno de los temas más importantes que hemos hablado dentro del programa en el tema de agronegocios es la cadena de suministro de estos productos que lleven del productor al comprador. Y creo que a través de todas estas iniciativas se está generando ese acercamiento. Además de estar generando también el hecho, como decía el señor presidente la vez pasada en una conferencia, le decía a la gente, sea emprendedor, agarre su colonia, ponga una carpa, llame al productor, que venga, tenga el producto ahí y usted gane un porcentaje. Y ya vamos generando un negocio. Ahora, hay sectores también importantísimos. Si usted ve, por ejemplo, el sector tecnológico, también son MIPYMES. Son pequeñas empresas de muchachos con un talento especial en la parte de sistemas, informática y tecnológicos que pueden ser desarrollados. Yo creo que el crédito es fundamental para esto y ahora a través de Banprovi Primer Piso creo que vamos a poder accesar a eso y el hondureño va a poder accesar a esto. Ahora, es muy importante el hecho de que veamos que ese ciclo entre el financiamiento, el emprendedurismo y el empleo debe seguirse manejando y debe seguirse incentivando. ¿Y cómo lo podemos incentivar? Y es con el apoyo y apertura también de nuevos mercados. Muchas veces estas personas que están en el agro, que tienen productos, necesitan esa asistencia técnica, necesitan más gente dándole y apoyándole en esa iniciativa. Pero uno de los temas que Honduras 2020 ha estado trabajando y este año ha sido fundamentales también es el reforzar a través de traer más inversión extranjera, pero también reforzando el empresario nacional. Porque el empresario nacional hoy está generando el 80% de la inversión que se está generando en el país. Y eso es una excelente noticia porque significa que los empresarios nacionales creen en el país. En otros países la inversión sale más bien fuera. Entonces creo que es un tema importantísimo. Nosotros estamos claros que en el programa tenemos 6 sectores y esos sectores están fundamentados en crear empresa, en atraer inversión y principalmente en apoyar todas estas iniciativas de crédito. Incluso, si usted ve, tenemos un proyecto con la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa que es Mi Feria, un domingo al mes. Sí. Es increíble la cantidad de emprendedores que llegan ahí, 300, 250. Y esos emprendedores, muchos de ellos, ya están generando 2, 3, 4 empleos. Y ahí están llegando las cadenas de supermercados, la etapa de comercialización, a ver productos y servicios para poderlos poner en sus tiendas. Entonces, creo que de alguna forma todas estas iniciativas que hacemos, ferias de empleo, ferias de emprendedores, todo esto está generando una dinamización de la economía. Al final del día, veamos el empleo como esto, tener un ingreso al mes para poder vivir dignamente. Sí. Okay, gracias. Y yo creo que es importante con lo que apuntaba Peter. Mire, el 2020 le apuesta a 6 sectores. Cuando uno hace la evaluación de crecimiento, por ejemplo, ahorita del sector agrícola, mire, el sector agrícola que está en 2020, el sector construcción que está en 2020 y el sector turismo que está en 2020, son los 3 sectores que más crecen ahorita. Y son 3 sectores que generan riqueza, no solamente generan empleo, sino que también generan riqueza interna. Entonces, por ejemplo, analizábamos la semana pasada el comportamiento inflacionario, ¿verdad? Porque el Banco Central lo va registrando todos los meses. Y miramos que fíjense que pese a que efectivamente hubieron algunos aumentos en los combustibles, la inflación no se movió. ¿Por qué pasa esto? Porque significa que los programas de acceso al crédito, sobre todo en construcción y el tema agrícola, y en el tema agrícola que estamos impulsando muchísimo, genera más producción de productos y eso genera un balance en la inflación, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le apostamos a esto, hace 4 años, un poquito más en el gobierno anterior, no habían préstamos al sector agrícola. No habían préstamos al sector agrícola, ni al microempresario. Le empezamos a meter al sector agrícola y al sector construcción, por ejemplo, ahorita este programa del sueño de ser el dueño, que es el programa que tiene el gobierno con el sistema financiero, ¿verdad? Para construcción de casas de vivienda social,
Ahorita estamos teniendo empieza a repuntar. Solamente el mes pasado se colocaron un poco más de 200 millones, ¿verdad? Y eso acaba de empezar hace un mes y medio ese programa. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Que ese programa va a ir creciendo, pero el fin último del programa es generar empleo. Ese es el fin último. No es ni siquiera, los programas en el gobierno no los estamos construyendo en relación al beneficio que uno puede ver ahí, sí, porque voy a construir mi casa. En realidad lo hicimos así, porque cuando construimos una casa, por ejemplo, para clase media, se generan 6 empleos por casa. Mire cómo lo hicimos, se generan 6 empleos por casa. Y si no me equivoco, Peter, creo que en la de vivienda social son 4 empleos por casa. Entonces, por eso es que está un programa de construcción de casas. Porque sabemos que el sector de construcción, cuando le metemos, lo incentivamos, como está haciendo el gobierno ahorita, efectivamente genera más crecimiento y genera más empleo. Para nadie es desconocido lo que pasa en la capital, por ejemplo, con lo que está haciendo el alcalde. La capital, que es la ciudad que tiene mayor tasa de desempleo ahorita en el sector construcción, es de uno de los sectores que más empleo está generando la capital. Usted va aquí y yo creo que cada esquina, puede ser cada 2 cuadras, va a encontrar una construcción, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que todo esto que se hace, lo que está generando es que el sector productivo que genera más riqueza interna es aquel que le estamos apostando. Ahora, pero hay algunos casos interesantes también, como el sector manufacturero. Sector manufacturero que también está creciendo y también por ahí puede ser que tenga un repunte por algunas de las cosas que pasan en Nicaragua, positivamente van a afectarles a ellos, ¿verdad? En alguna medida, sobre todo en el tema de generación de empleo, porque obviamente hay muchas compañías que a veces tienen, por ejemplo, hay compañías que tienen sucursales en Honduras, Nicaragua, Haití, que está teniendo problemas también. Y en cierta medida, cuando ellos tienen que reestructurar sus operaciones, lo hacen en los países que sienten que tienen mayor estabilidad. Por eso la estabilidad política, normalmente yo creo que, y el diálogo es fundamental, el diálogo que el gobierno está impulsando y creemos que el diálogo es la solución a los problemas, es lo que nos da estabilidad. Y la estabilidad nos da certeza a largo plazo. Correcto. Tenemos que pensar un poquito más allá de lo que a mí me puede pasar hoy o no me puede pasar hoy, porque el diálogo social lo que genera es la estabilidad, y la estabilidad genera progreso, ¿verdad? Ciertamente, independientemente de lo que pasó el año pasado, Honduras esta vez se recuperó rápido. Ya en el mes de febrero ya todo el mundo andaba otra vez con el chip puesto de volver a generar, ¿verdad? De crecimiento. Y obviamente el hecho de que nosotros estemos tratando de impulsar esto genera esas condiciones. O sea, antes, mire, y lo vimos, lo estábamos viviendo, por ejemplo, usted iba a pedir un préstamo agrícola, como decía Gunther, y le decían a usted que tenía que pagarlo mensual. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Estamos desarrollando productos financieros a la medida. Es más, en el mismo sistema agrícola, no todos los productos son iguales. No. Las hortalizas son diferentes a los granos básicos. Por ejemplo, el ganado. Cacao. O el cacao. Usted tiene ganado y dice, yo quiero engordar ganado. ¿Cómo le va a prestar mensualmente? ¿Y sabe qué pasaba? A veces venía la persona que quería invertir y terminaba metiendo la tarjeta de crédito para comprar el concentrado. Pues. Sí. Son realidades que pasaban. Sí. Y ahorita, claro, este nuevo sistema de acceso al crédito que está estructurando el gobierno, lo que va a hacer es programas de financiamiento a la medida del productor. Si sabemos que el productor con ganado tiene que esperar un año, 6 meses, para engordarlo, 7 meses, lo que sea, lo lógico es que su pago sea al final de cuando va a vender los novillos de engorde. Sí. Pero no podemos hacerlo al revés. Entonces la dinámica estaba muy tradicional. Y lo que nosotros vamos a tratar de hacer es, y le damos un mensaje a la banca, es, vénganse. Modernicémonos, hagamos productos dependiendo del sistema productivo que necesitamos. Quiero aprovechar el ejemplo que está mostrando el ministro. En este caso, por ejemplo, el ganado. Usted puede tener inversión para engorde
y entonces no necesariamente usted necesita hacer una inversión inicial donde va a comprar las 500 reses de un solo. Usted necesita invertirlo de manera progresiva. Unas en un mes, una el segundo mes, otra el tercer mes, para generar un ciclo de ingresos. Y entonces precisamente usted, en este producto, usted va a tener que diseñarle a él un flujo de caja donde es con crédito, el primer mes inyectarle recursos, el segundo mes volverle a desembolsar, un tercer mes volverle a desembolsar, y todavía usted no está cobrando. Va a empezar a recuperar hasta el quinto o séptimo mes. Eso es ajustar el producto financiero a esa necesidad de este productor. Pero no solamente el producto, y luego busca el mercado. También voy a mencionar los esquemas de accesar a financiamiento, porque a veces no solamente es el producto financiero, sino también esquemas. Voy a mencionar uno, y valga la publicidad. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, con Ban Rural. Tenemos productores a los cuales nosotros los estuvimos atendiendo, que comenzaron con 5,000, 10,000, después pasaron a 200,000, pero ahora están solicitando 500,000 en piras de recursos. Entonces, y el banco ya los vio que tuvieron un buen récord crediticio y dice, no, ¿sabes qué? Pásamelos, yo eso lo voy a atender ya por el volumen. Listo, aquí van. Pero tienen un problema. La garantía no les ajusta. Entonces el programa inmediatamente diseña un complemento de una garantía para acompañar al productor y le dice, no, mire, otórguele el crédito, el programa aquí pone este recurso a la par, que si esto no pasa bien, respondemos con esto. Entonces, esto es un esquema de financiamiento. Otro esquema de financiamiento es, tenemos productores agrícolas a los que el programa Crédito Solidario ya los está atendiendo y que cuando van y entregan su producto al supermercado, no le pagan de manera inmediata o de contado. No, mira, ¿sabes qué? Te vamos a pagar dentro de 6 meses. A veces son 90 días o 30 días. Entonces, ¿pero qué pasa con ese productor que necesita ese dinero para volver a sembrar? Ahí entonces el programa toma la factura, desembolsa en función de esa factura y ya vuelve otra vez el productor a tener recursos. Nuevamente, son esquemas. Esperamos diseñar e innovar nuevos esquemas junto con Banprovi, porque lo que vamos buscando con la plataforma de Banprovi es que el programa Crédito Solidario se convierta en ese semillero de beneficiarios que puedan saltar a nuevos productos y a nuevos recursos. Otro de los sectores que mencionaba y yo quería resaltar, el turismo. Estamos invirtiendo en el sector turismo y es una prioridad también de 2020, porque el turismo nos permite un encadenamiento, pero fuertísimo, tanto del agro, tanto de la inclusión de servicios, tanto de hotelería, bueno, una gran cantidad de productos internos que se ven beneficiados con el rubro del turismo. Entonces, hacia ahí también se está volcando estos programas de acceso al financiamiento. Y si tal vez más adelante me permiten, por ejemplo, en el caso de Crédito Solidario, hablar de los requisitos para que usted vea la facilidad que se permite. Muy bien, ya vamos a ampliar sobre cada uno de estos temas. Tengo que hacer una breve pausa comercial. A mí me gustó mucho el ejemplo que puso el señor Peter Fleming. Imagínense ustedes, esto es de autogestión, de confiar y tener fe en una idea básica, dijo el señor Fleming. Una persona en un barrio puede instalar una carpa, una champita, contactar a un productor de X o Y producto, ir a la empresa, visitarle y decirle, yo le voy a distribuir sus productos allá en el barrio, hay necesidad de ese producto. Él desde ese mismo instante está generando un ingreso familiar porque se va a ganar un porcentaje de ventas a su favor. Esto ya genera recursos para la familia y va incorporando poco a poco a este ciudadano a una actividad productiva. Es fácil comenzar con la autogestión, solo hay que tener fe y aprovechar la oportunidad que se está presentando. Muy bien, vamos a una pausa comercial, no nos cambie. Seguimos en la entrevista. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista, platicando esta mañana sobre impulso al sector de la MIPYMES, generación de empleos y un nuevo sistema de acceso al crédito que se fomenta, que se articula para esta dinámica tan importante que es el desarrollo de nuestro país. Quiero preguntarle al señor Peter Fleming, Peter, en cuanto al turismo, ¿cómo se está posicionando la generación de empleo en este rubro, la mano de obra hondureña calificada para ir dinamizando también esta industria? Guillermo, bueno, mire, básicamente el turismo creo que es uno de los sectores que está priorizado dentro del programa
que obviamente estamos enfocando mucho el recurso a tomar diferentes alternativas. Usted bien sabe que cuando un país, con la situación que pasamos en el mes de diciembre y enero, que desafortunadamente es un pequeño bache que ya gracias a Dios ya pudimos superar, pero todas estas situaciones ahuyentan al turista. O sea, ha habido e incluso hubo una baja en los niveles de ocupación hotelera impresionante, pérdida de cancelaciones, de eventos, muchas cosas. Afortunadamente salimos de esa etapa. Sin embargo, el sector y la imagen del país se va recuperando poco a poco. Obviamente así también empieza a venir el turismo, poco a poco. Porque tenemos dos tipos de turistas. El turista que es el crucerista que viene y que llega a Roatán, que está ahí por un tiempo, que está generando un ingreso, que está generando, y obviamente el país está vendiendo, y el turista que viene, se queda y genera una derrama económica aproximadamente de $300 diarios. Ese turismo de $300 diarios es el que todavía está en esa etapa de recuperación, porque obviamente es el turista que tiene que venir, le da todavía, se mete a Google y si todavía ve más noticias malas, pues toma otras decisiones de otros destinos. Entonces estamos trabajando también mucho en coordinación también con el Instituto Hondureño de Turismo y otras organizaciones para poder mejorar esa imagen país, para que la gente se dé cuenta que obviamente tenemos un país que estamos a un nivel de seguridad. La vez pasada estuvimos conversando casualmente que es uno de los temas básicos del desarrollo del turismo es la tasa de seguridad, o sea, cómo nos percibimos a nivel internacional porque nos veíamos como un país violento, peligroso. Hoy estamos cambiando esa percepción, pero estamos cambiando esa percepción ¿por qué? Porque la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ha venido bajando y ya nos dicen el milagro hondureño. La gente viene y hemos traído también varias misiones comerciales y se sorprenden de sentir que aquí no necesitan ni andar con escoltas, no necesitan andar con nada, los traemos, o sea, hacen negocio, pueden conversar, pueden caminar por las ciudades. Creo que hay un ejemplo claro que Carlos vino a un concierto, agarró una bicicleta en San Pedro Sula y hizo un camino por San Pedro Sula. Entonces creo que el turismo es uno de los temas más enfocados porque obviamente también nos genera muchísimo empleo y mucho emprendedurismo. O sea, solo el ser un guía, usted es por su propio empleador y es su propio jefe. O sea, y ser un guía turístico es bien pagado en otros países y en Honduras también. Pero hay que todavía desarrollar, tenemos que definir muchísimo y hay mucho trabajo que hacer para desarrollar el tema turístico. Y creo que el tema turístico se basa en 3 pilares fundamentales. Tener la infraestructura necesaria. Cuando hablamos de infraestructura no solamente es carreteras, puertos y aeropuertos, sino que también la hotelería necesaria y que esté fortalecida. El tema de imagen país es fundamental y el tema de conectividad. La conectividad aérea es porque si no, no podremos accesar a estos nuevos turistas y también la conectividad aérea tiene que ver de alguna forma con lo que es la inversión. Porque si usted es un inversionista que vive en Europa, que es un alemán y quiere invertir en Honduras, quiere un vuelo que le sea fácil llegar a su inversión. Pero si tiene que dar vuelta por 7 aeropuertos para llegar, créame, no lo va a venir a hacer. Entonces, creo que estamos trabajando también mucho con eso, estamos conversando con algunas líneas aéreas también para poder hacer esto. El trabajo que estamos haciendo también en el tema de inversiones que estamos generando hoy, que ya casualmente vamos a hacer le estamos entregando al presidente ya un primer corte de resultados de empresas confirmadas y que hemos venido viendo cómo esa imagen de Honduras está cambiando. Es el ejemplo que le puedo decir bien fácil de la empresa ensambladora de vehículos eléctricos, Green for You. Green for You va a ser una ensambladora de vehículos. Lo anunciamos, salió, el presidente estuvo en la fábrica de él en Atlanta y hoy por hoy tengo en agosto llegando una misión de 20 compañías de México del sector automotriz a querer ver y a querer reunirse con la empresa para ver una operación en Honduras. Eso ya me va a generar mucho a mí en términos de inversión de nuevas empresas. Pero también hay que verlo así. Estos señores que voy a traer ahorita a finales de agosto, los voy a ir a hacer turismo también. Para que ellos mismos perciban de que no hay ningún riesgo de venir a disfrutar las bellezas que Honduras puede ofrecer. Entonces, tenemos que trabajar que todo sea congruente. El mensaje como Honduras, como país, debe ser congruente. Por eso, en este momento sabemos que hay muchas campañas que está desarrollando el IHT a nivel internacional a través de una compañía que fue contratada para esto, para tratar de cambiar esa percepción como país. Tenemos que cambiar de que Honduras, y tenemos que tratar de mostrar la Honduras que es, no la que dice que somos. Es correcto. Porque es muy diferente. Entonces, mire, Peter. Hubo gente ayer destruida. En la noche mi esposa me enseñó un post. Hay un muchacho que anda en una bicicleta que vino de Uruguay, ¿verdad?
Y cuando usted, si quiere, tómense el tiempo de meterse a esa página que tiene ese muchacho. Ese muchacho va con rumbo para Alaska, ¿verdad? Y le dijeron que era que tenía que pasar Honduras lo más rápido posible. Y el muchacho ahorita anda en Honduras viendo todos los pueblitos, pero leyendo todo lo que escribía, realmente uno se da cuenta que lo que realmente ocurre en Honduras, internamente, como dice Peter, es una realidad lo que está diciendo Peter. No es lo que externamente la gente piensa. Correcto. O sea, nosotros, yo creo que tenemos que levantarnos, me decía el presidente una vez, nos decía, hay que ser positivos. O sea, uno de los temas nuestros es qué tan positivos podemos ser con la capacidad que tenemos de vender lo nuestro, de sentirnos orgullosos de lo nuestro. Mire, ayer me leía ella unos comentarios de este muchacho y decía, es que esa es la Honduras en la que nosotros vivimos. Porque decía, es una Honduras preciosa, decía, que se puede recorrer, dice, que la gente es amable, que la gente te saluda, que la gente te atiende. Y esa es la realidad de nosotros. Así es. Esa es la verdad. O sea, los que vivimos aquí sabemos que así es. Yo creo que yo siempre he creído, y lo he manifestado públicamente, creo que el activo más importante que tenemos como país para el turismo somos los hondureños. Sí, somos el activo más porque importante. Somos amigables, somos personas afables, además de la belleza que el país tiene, que no le hemos mostrado al mundo. Ahora, claro, para generar esas imágenes se requieren muchos recursos. Si usted ve los presupuestos de promoción turística de los países de Centroamérica, usted se asusta de ver a un Panamá invirtiendo $50 millones anuales en su promoción de marca país. O sea, y nosotros obviamente tenemos una problemática compleja, diferente, tenemos que atacar muchos sectores y obviamente no invertimos esas cantidades. El presupuesto del Ministerio de Turismo anda alrededor de los 3.6 millones para operar, para promocionar, para hacer todo. Entonces, estamos utilizando, yo creo que uno de los temas más importantes aquí es, y hemos hablado con el ministro de Turismo, y es, esto tenemos que generarlo de boca a boca. La gente diga lo que Honduras es realmente, y no está funcionando. Sí, mire, el hecho de que esta Semana Santa tuvimos la Semana Santa más concurrida del turismo interno hondureño de la historia, eso nos hace que nosotros hablemos nosotros mismos. Mire, hace poco llegó ese gran crucero, que es una inmensidad, el crucero que llegó. Ahora ya están teniendo una programación regular, que está empezando a llegar el crucero este gigantesco. Va a haber una inversión muy grande ahí en el puerto de cerca de $50 millones, hasta un parque temático. Va a haber un parque temático en el mar. 1000 empleos en la etapa de construcción, en la isla. O sea, ya empiezan ahorita, creo que están empezando. Entonces, mire, yo creo que hay temas, y si lo veamos los sectores, y se lo puede ver uno a uno. El sector vivienda disparado con el tema de vivienda social, cerca de 8.500 viviendas construyéndose con fondos otorgados, bonificaciones, todavía, y tiene el programa solamente 2 meses, más bien ya no estamos pensando que se va a quedar sin fondos para seguir creciendo. Tegucigalpa todavía no ha venido la vivienda vertical social ni la de clase media. Sin embargo, se puede evidenciar. Exactamente. ¿No? Y usted ve la cantidad de construcciones. Si usted ve el sector turismo, vamos caminando en fortalecer hoteles, haciéndose más inversiones. Si ve el tema maquila, y aquí es un tema bien importante, el sector de maquila del país se está pasando a otro nivel, que es la maquila de fibra sintética. Ya aquí las grandes compañías de productos deportivos, de ropa deportiva, están haciendo operaciones en Honduras. Entonces, eso es importantísimo. Si lo vemos en términos de empleo que está generando, solo en exportaciones, según datos que da don Mario Canaguati, presidente de la asociación, este año podrían dar alrededor de los $280 millones más de exportación total año del sector maquilador del país. Adicionalmente que el sector maquila, por ejemplo, en noviembre va a crear el primer foro de empresas maquiladoras mundial, son 260 empresas que vendrán al país. ¿Para qué? Para vender el destino como destino de inversión. Porque hay que tomar en consideración de que no estamos solos en el mundo, hay una problemática mundial y estamos teniendo que ver cómo nos ensartamos, cómo atraemos más inversión con el principal mercado, que es Estados Unidos. Estados Unidos hoy le está poniendo mucho arancel a México, a Asia, y nosotros estamos tratando de atraer a esos inversionistas al país para decirle, mire, si tiene problemas por acá, usted puede atacar el mercado desde Honduras, que está en una posición estratégica, una ubicación bien estratégica, a 2 horas marítimas, a 2 días marítimos del principal mercado.
Y si vemos otros sectores, el BPO, en el sector de BPOs, ITOs, ahí están compañías que están entrando de tecnología. ¿Cuánto call center no se ha abierto? ¿Cuánto empleo ha generado los call centers? Hace 5 años ni pensábamos que podríamos andar cerca de los 11.000 empleos en call centers. Y ahorita vienen 3 compañías más de call centers a operar al país. Entonces, si vemos, todos los sectores, de alguna forma, se han ido incentivando y se han reactivado nuevamente. Pero solo el primer corte que nosotros tenemos a junio, solo en el país están generando ya hoy 450 millones de dólares de inversiones. Muy bien. Ministro, de seguir esta dinámica, ¿dónde se ubica el país al mediano y largo plazo? Bueno, yo creo que primero es muy importante saber de dónde venimos. No podemos nosotros desconocer de que Honduras es un país que ha tenido, nosotros lo llamamos desempleo estructurado, significa que es un desempleo que se ha acumulado por 30, 35 años. O sea, nosotros no podemos de la noche a la mañana decir esto no ha pasado, si es una realidad, ¿verdad? Lastimosamente ha habido muchos periodos de gobierno donde ha habido sectores completamente olvidados, ¿verdad? Y obviamente estamos casi reconstruyendo, y esto tiene una serie de iniciativas grandes. O sea, el hecho de que el gobierno mire a Honduras como un corredor logístico es una visión a largo plazo, porque sabemos que tenemos el potencial de hacerlo. O sea, antes usted nunca se había imaginado tener una carretera que pegara a Trujillo, que fuera todo el corredor agrícola de producción, que llegara a Trujillo, y eso genera como un triángulo. Cuando usted mira las carreteras, ahora mira como un triangulito, y casi en el centro va a haber un aeropuerto que se llama Palmerola, ¿verdad? Esto no está hecho a la ligera. Es una planificación muy estructurada del gobierno de cómo vamos construyendo en Honduras un sistema logístico y cómo después vamos a ir viendo cómo los puertos también se fortalecen. Ahora, hay cosas que sabemos que son problemas que son reales, ¿verdad? Uno de los grandes problemas del mercado de trabajo hondureño está si de hecho tuvimos una mejora en la tasa de desempleo abierto, es importante decirlo. Nosotros pasamos de tener 7.3% de tasa de desempleo abierto a 6.7%, al menos tuvimos una mejora. Normalmente esa tasa solo sube y casi nunca baja. Seguimos teniendo un problema en subempleo. El subempleo, sobre todo el subempleo invisible, es aquel que más nos afecta. El subempleo invisible significa una persona que trabaja más de las horas que tiene que trabajar y gana menos, ¿verdad? Entonces, ahí el tema de la informalidad es uno de los temas más fuertes que tenemos que atacar. ¿Por qué? Porque significa que una persona, por ejemplo, un ejemplo, por así decirlo, clásico es un ayudante de albañil, por ejemplo, que de repente tiene una tarea que solo va a trabajar lunes, martes y miércoles. Y si usted le preguntara si quiere trabajar todos los días, le dice que sí, pero su trabajo solo lo tiene para esos días, porque en ese día se hace la pared a la cual va a hacer. Ese es su subempleado. Y obviamente eso tiene que ver con la estructura económica, ¿verdad?, del país, y son cosas que son estructurales de muchos años, ¿verdad? Y obviamente va a requerir, y por eso es que le apostamos al tema de acceso al crédito, porque va a requerir capital de inversión. En la medida que nosotros le estamos invirtiendo y metiendo capital a las empresas, hacemos que las empresas sean las que crezcan. Ya nos dijo Peter ahorita, aquí en Honduras el que le está metiendo más plata es el empresario hondureño. ¿Cuál es la mira del Estado ahorita, del gobierno? Apuntarle al empresario hondureño, porque es el que puede crecer. Y dentro de esos empresarios hondureños, más de la mitad son chiquitos empresarios. Así es. ¿Verdad? Esa es una realidad. Entonces, y en esos chiquitos empresarios es donde hay mucha informalidad. Entonces hay que meterle capital, porque ese capital va a hacer que crezcan. Por ejemplo, mire cosas interesantes. Se inauguró la oficina Banpro del primer piso ahí en la Kennedy hace 2 semanas. Casi todos los días ha estado llena la oficina. Ayer tuvimos una reunión con el sector cacao. Estuvimos con todo el sector cacao de Olancho, de Ceiba, de Lago de Yojoa, y precisamente con esa articulación, ministro, de lo que usted está hablando. Gran industria, yo quiero resaltar aquí a Sara Álvarez, Melate Chocolate, se llama la joven de Danlí, una emprendedora que efectivamente le ha impulsado innovación, transformación a lo que es el cacao, y nos hace orgullo. O sea, el cacao es parte de la tradición nuestra.
voy a mencionar aquí lo que usted mencionaba. Lo interesante de la gran empresa, como lo mencionaba Peter también, es el encadenamiento. Tenemos nosotros en Yoro, por ejemplo, el tema de Carnel. Es una empresa asociativa campesina, actualmente cultivando maíz. Y esta está encadenada con INSA, Industria Molinera. Estos le permiten a ellos, todo lo producido es comercializado a través de esto y se financia también con recursos de acceso al financiamiento. Y ese es el encadenamiento que nosotros vamos viendo entre gran industria, pequeña, es lo que está pasando también mucho con el café. El café también, muchas empresas grandes están tomando a los productores, haciéndolos una cooperativa o una asociación importante. Eso está generando empleo, está generando una derrama económica y ya vimos el caso. Tenemos una cápsula de café con el principal productor y comprador de café del mundo, que es Nestlé, y se llama Honduras. O sea, entonces, creo que de alguna forma, como bien decía el ministro, hay muchas cosas. Yo creo que todos estamos trabajando en esto y somos los más optimistas. Porque creo que si no tenemos nosotros el optimismo, ¿cómo vamos a poder sacar un país adelante? Y yo creo que ese es un tema. Pero hay cosas que tenemos que balancear y que tenemos que arreglar. Tenemos que invitar a que todos tengamos la misma visión de país, de qué hacer crecer y que podamos apoyar a los pequeños, medianos y pequeños productores, incluso empresarios. Pero un tema bien importante que hablamos y lo hemos conversado muchas veces es el tema de la capacitación. Sí, la gente debe tratar, y vamos a traer todas las herramientas necesarias. Mire, ya yo le decía la vez pasada y me sentaba con el director del INFOP y él mismo decía, vamos a empezar a hacer capacitaciones virtuales. Es que ya la educación ya se modernizó y nosotros tenemos que caminar hacia esa modernización. Y eso lo miramos nosotros en las ferias, Peter. En las ferias el 60%. Lo que les decía al principio, hay ciertos puestos de trabajo que no se cumplen, que son técnicos y que realmente nos cuesta encontrarlos. Sí. Y son los puestos que más están creciendo, sí, ¿verdad? Sí. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque eso lo lleva. Mire, la semana pasada estuve en una fábrica, en una maquila en San Pedro Sula, hice un recorrido por los parques, una compañía que se llama Lear. Lear Corporation hace arneses para autos. Mi gran sorpresa es que el promedio de edad de los empleados de ahí son de 26 años. Son jóvenes. ¿Sí? Son gente joven, pero gente joven que, según me comentaba la directora de la planta, ya se está moviendo, de que empezó cortando cable, ahora ya está armando arneses, circuitos. O sea, lo estamos motivando. La gente tiene que motivarse así sola, encontrar qué es lo que le gusta y empezar a generar eso. Y la capacitación es importante. Lo vemos en otros países como la cantidad de Open English, aprendiendo inglés por internet. Sí, la gente lo hace por internet. Tenemos que buscar cómo hacerlo. Pero si no nos capacitamos, ya no se vale. Las empresas no aceptan el yo aprendo en el camino. Muy bien, interesante. Peter, estamos ya por concluir el programa. Yo quiero cederle a cada uno de ustedes 1 minuto, 2 minutos finales para que dejen un mensaje. Vamos a comenzar con el ministro Carlos Madero. Ministro, su propuesta final sobre este tema que hemos desarrollado esta mañana. Sí, bueno, decirle al pueblo hondureño que el gobierno de la República, el presidente Hernández, está comprometido con la generación de empleo. Tenemos una diversidad de programas que están funcionando al mismo tiempo, desde acceso al crédito, ferias de empleo, promoción de inversiones y todo con el objeto de tener una política muy estructurada de cómo generar más empleo y oportunidades. Vamos a seguir viendo de este tipo de programas y bueno, saber que el acceso al crédito y el acceso a capital va a ser una de las columnas vertebrales del gobierno de la República. Y asumir con responsabilidad los créditos. No, esos son créditos. Los sistemas de acceso a crédito no dejan de ser créditos, no son regalos los que van a estar ahí. Son mecanismos de construcción de récord crediticio para accesar al sistema financiero normal y la inclusión financiera. Y emplearlos en lo que se solicita. Sí, claro, vamos a estar revisando que si nos piden para un emprendimiento, se haga en ese emprendimiento y vamos a acompañarlo para que crezca. Muy bien. Gracias, ministro. Carlos Gunter. Agradecido con usted, con la oportunidad de decirle a usted que nos ha estado viendo, emprenda hoy. Hoy es el día, no mañana. Hoy, inicie hoy su negocio. No hay mejor empleo que ser uno dueño de su propio negocio. La mejor herencia que usted le puede dejar a su familia es precisamente un emprendimiento que desde ahí van a poder vivir sus nietos y todo alrededor de la cantidad de empleos que usted puede generar y calidad de empleo. Decirle que Crédito Solidario es un programa instruido por el presidente de la República con esa visión de facilitarle el acceso al financiamiento a ustedes
Tenemos presencia en los 18 departamentos del país. Crédito Solidario usted lo puede ubicar desde Islas de la Bahía hasta Mapala, desde Ocotepeque a Namoquitia. Son más de 54 ciudades. Todo el equipo, el staff de Crédito Solidario va a estar listo para atenderlo. Lo vamos a orientar de cómo modelar esa idea de negocio, cómo echarla a andar, iniciarla. Le acompañamos con asistencia técnica permanente antes, durante y después del crédito para que usted tenga la oportunidad de crecer. Así que las excusas de que por dinero, por recursos no se podía iniciar, ya se acabaron. Hoy tenemos una estructura diseñada para hacer de usted un emprendedor que puede iniciar pequeño, pero que con seguridad va a llegar a ser grande. Muchas gracias, Carlos. Peter Fleming. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Yo creo que mi mensaje más importante el día de hoy a todo el pueblo hondureño es el Plan Honduras 2020 es un programa que fue diseñado como una estrategia de país para desarrollar generación de empleo, generar la atracción de inversión. Sin embargo, creo que el compromiso de este programa es de todos. Es un proyecto de país donde tenemos que hacer que este proyecto sea un éxito para que todos tengamos un beneficio. Y al final del día tenemos que, como le digo, mostrar la Honduras que somos, no la que dicen que somos. Muy bien. Gracias, Peter. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, ministro. Gracias, Carlos. A ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Yo, en resumen, solo quiero decir, hay que aprovechar las oportunidades que nos está ofreciendo el gobierno. Y hay que confiar en la idea que tengamos sobre un negocio, X o Y, el que queramos realizar. Pero hay que crecer también con responsabilidad, hay que crecer con visión y hay que crecer con compromiso para que ese emprendedurismo vaya generando no un empleo, 2, 3, ya no sea una micro, sino que sea una mediana empresa. Y confiemos en nuestras posiciones, tengamos fe en lo que nosotros proponemos. Y así Honduras va a salir adelante. Gracias por estar con nosotros, que estén bien la mañana de hoy. Con permiso.